y 17 minutos de octubre 15 del 2024, agradeciéndole la asistencia a todos los compañeros que se encuentran. Vamos a dar inicio a nuestra formación de las fichas 128 y 129. Bueno, entonces, veamos aquí. El tema que nos ocupa el día de hoy y la actividad que vamos a trabajar es la GA8 2-10-10-10-64. Aquí se debe realizar una matriz para el tema de lo que es el manejo ambiental en torno de procesos de transporte, en la cual se identifiquen pues todos los posibles impactos ambientales en la prestación de un servicio de transporte. Se debe evaluar los recursos afectados, como son personas, tierras, aire, el agua, la implicación legal y se deben de generar unas acciones de control que pueden realizarse. Para dicha matriz, pues debe realizarse un documento escrito que explique claramente su función y uso, usando pues una matriz, que es la que vamos a ver. Una vez tengan esa matriz, ustedes deben de subirla en la plataforma Sayuna. ¿Qué van a contar para este desarrollo? Pues inicialmente con una presentación en Prezi y vamos a tener un ejemplo de cómo se va a hacer aquí en un formato Excel que se encuentra acá. Entonces, para iniciar vamos a empezar a desarrollar nuestra respectiva elemento. Vamos a ver, primero voy a compartir pantalla. Listo. Compartir. Bien, entonces para iniciar vamos a empezar entonces con el Prezi que se encuentra aquí en nuestra ayuda de memoria, que es una hoja electrónica, donde está la respectiva evidencia. Vamos a dar clic en el Prezi y vamos a empezar a desarrollar el concepto de esas matrices de impactos ambientales. Bueno, gestión ambiental en procesos de transporte. Pues inicialmente, como introducción, pues me excusan, voy a apagar la cámara de pronto para que tengan mejor internet en algunas áreas que no llega bien. Entonces dice, la matriz de impactos ambientales es una herramienta crucial que permite identificar y evaluar los efectos de las actividades de transporte sobre el medio ambiente. Su correcta aplicación es fundamental para garantizar una gestión ambiental efectiva. Yo quiero que ustedes vean un video donde se muestra verdaderamente el propósito de la matriz, ya que el propósito de la matriz es sistematizar la identificación y evaluación de los impactos ambientales en el transporte. Muchas veces por no tenerla no se toman las decisiones adecuadas, porque nunca esas decisiones están informadas a través de de una matriz. Vamos a mirar este video sobre el impacto ambiental, que es un video real que sucedió y casos que han sucedido de esa naturaleza, ¿no? Veamos a ver. Aquí. Estás lejos. Aquí Viajaste mientras pasa la... Estás en una playa y piensas que... En el Quindío, autoridades ambientales detectaron graves irregularidades en el accidente de un carro cisterna que produjo un derrame de combustibles en fuentes hídricas de Calarcá. Nelson Murillo nos cuenta qué fue lo que encontraron las autoridades de este fatal accidente en el que murió el conductor. Son al menos 3 graves irregularidades las que encontraron las autoridades ambientales en el departamento del Quindío con respecto al vehículo que transportaba al menos 10.000 galones de crudo en la vía entre Cajamarca y Calarcá y que generó un accidente hace más de 15 días. Por eso en el siguiente informe les contamos qué encontraron y en qué van las investigaciones. Así se ve el derrame de 10.000 galones de combustible en 1,5 kilómetros de la quebrada San Rafael y el río Santo Domingo. La emergencia se generó por este accidente en el kilómetro 7 de la vía Calarcá-Cajamarca, cuando un camión cisterna, al parecer, pierde los frenos, cae sobre otro camión y se derrama el contenido en la vía. Desde entonces son varias las irregularidades que se han descubierto. ¿Qué encontramos? Primero, que esto lo venía transportando no una empresa transportadora, sino un particular. Dos, que aún se tienen dudas
sobre la certeza de dónde es el origen de este tipo de crudo que se da. En este momento planteamos que es desde el departamento del Meta, pero aún no se tiene certeza. 3, no tenía ningún tipo de pólizas ni plan de contingencia. La póliza de la que se habla es la de responsabilidad civil extracontractual, un importante seguro que cubre cuando una persona sufre lesiones, fallece o le causan daños materiales a consecuencia de cualquier actividad que su empresa esté ejecutando como parte de un contrato. Lo investigado pasará a manos de la Fiscalía. Se deja a disposición todo el procedimiento, iniciando por las lesiones y muerte en accidente de tránsito, y obviamente pues se genera una contaminación sobre el sector. Ahí hay una empresa que está haciendo todo el tema de la atención de la emergencia, y de acuerdo a ese informe que entregue esta empresa sobre el impacto ambiental, también se anexará todo este soporte a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen todos los delitos que ocurrieron en este momento. La descontaminación de los afluentes hídricos continúa, así como la investigación de este accidente para determinar la gravedad de las fallas cometidas. Con estas investigaciones se espera que en las próximas 2 semanas se tengan suficientes pruebas para que la Fiscalía abra un proceso por la afectación al patrimonio ambiental de todos los colombianos. En el Quindío, Nelson Murillo Escobar, Noticias Caracol. Bien, como se pudieron dar cuenta ustedes, el tema, digamos, que hoy vamos a revisar es demasiado profundo y de mucha responsabilidad. Porque, como ustedes se pudieron dar cuenta, esto puede llevar hasta delitos de naturaleza penal. Todo por no tener una matriz organizada sobre lo que son los procesos y procedimientos que se tienen que generar en este aspecto. A veces uno dice, esta es una tarea sencillita, pero mire los impactos que se generan por no tenerla, ¿no? Entonces, la gestión ambiental en el transporte es crítica para minimizar efectos negativos como emisiones de gases y contaminación. Un enfoque adecuado no solo mejora la salud pública, sino que también promueve la sostenibilidad y el cumplimiento de normativas, garantizando un ambiente más limpio para futuras generaciones. Esta sección establece la base para comprender la matriz de impactos ambientales, enfatizando su propósito y la necesidad de una gestión ambiental eficaz. La mitigación de impactos es esencial para asegurar un futuro más sostenible en el sector del transporte. Mm, La identificación de impactos ambientales en el proceso del transporte es crucial para mitigar riesgos. Por ejemplo, en este video que vimos, donde se hubiera hecho una matriz para haber mitigado esos riesgos, se hubieran analizado inicialmente los aspectos mecánicos. Por ejemplo, una experiencia que yo les comento en Transmeta, que transportábamos nosotros crudo, nosotros antes de salir con estas matrices que hoy van ustedes a familiarizarse, las utilizábamos en el sentido de verificar, primero, el estado del conductor. Primero, dónde se alimenta, la dieta, dónde paró, si paró y durmió, en qué condiciones lo hizo. ¿Por qué razón? Porque obviamente una persona cansada, como sucedió de pronto, pudo haber sucedido en este caso, puede generar un impacto, un accidente que genera impactos en vidas humanas y obviamente un impacto ambiental grandísimo, llevando pues a temas casi que penales todo este proceso. Por eso la identificación de los impactos ambientales son vitales. Por ejemplo, emisiones de gases contaminantes. No sé si ustedes se dieron cuenta que el SENA, aquí el Centro Tecnológico de Transporte, que queda ubicado en el lado de Soacha, al lado de Soacha aquí en Bogotá, tuvo una emergencia porque pues en el sector parece ser que empresas productoras de una manera irresponsable estaban haciendo procesos que estaban generando gases que afectaron a todo el mundo. Casi que duró una semana el Centro de Tecnología de Transporte sin poder, digamos, trabajar normalmente, ya que estaba generando problemas, porque en este caso, por ejemplo, no solamente el gas carbónico, sino los nitratos y los sulfatos, pues son
obviamente contaminantes, y más en el sector de transporte, donde en un momento determinado pues contaminan con facilidad el medio ambiente. Por ejemplo, otras causas es el tema del ruido generado por los vehículos. Es un impacto ambiental significativo que afecta la salud de las personas, porque ya una persona prolongada, que se exponga de una manera prolongada a un ruido, puede causar problemas auditivos, estrés y alteraciones en la calidad de vida. Por ejemplo, los derrames de combustible, como lo acabamos de ver, que contaminan el suelo y el agua. Y es más, esa contaminación penetra directamente el suelo y el subsuelo y no se va de ahí pasando algunos 30 o 20 años o más para que ese sector pueda poder volver a sus condiciones naturales. Los residuos sólidos generados por el mantenimiento de vehículos contribuyen a la contaminación ambiental. Por ejemplo, los lubricantes, las llantas que a veces se dejan, se cambian y se dejan, pues obviamente en bodegas. Eh, la construcción de infraestructuras de transporte también pueden llevar a la alteración de hábitats naturales. Esto no solo afecta a la biodiversidad, sino que también puede tener consecuencias a largo plazo en los ecosistemas locales. Eh, la evaluación de los recursos afectados por el transporte es crucial para identificar cada uno de los aspectos. Hoy, por ejemplo, vamos a aprender a manejar una matriz que hoy se las voy a dejar para que ustedes aprendan a manejar y a hacer estos respectivos diagnósticos. Los impactos del transporte pueden afectar la salud de los trabajadores y comunidades cercanas. La exposición a emisiones contaminantes, al ruido, puede provocar enfermedades respiratorias. Y esto sucedió en el Centro Tecnológico de Transporte, que habían personas embarazadas y les tocó, pues, obviamente se sintieron mal y tuvieron que ir a los médicos, afectando, pues, obviamente el bienestar general de las personas involucradas. Eh, la contaminación y la biodiversidad, pues obviamente se ve afectada, porque digamos, esas fuentes hídricas se alimentan muchos animales, mucha fauna, y obviamente pues queda afectada. El aire, ¿qué decir el aire? Nada más aquí en Bogotá ustedes se dieron cuenta que tuvimos una emergencia ambiental, donde se activaron algunos algunas, se puede decir, alertas. Y pues y estuvimos en alerta un buen tiempo cuando se produjeron los famosos incendios. Y qué decir la contaminación de los recursos hídricos, como hablábamos de los derrames de combustible. Y las implicaciones legales, porque si ustedes en un momento determinado despachan, digamos, un vehículo sin cumplir con algunas características de esta matriz que vamos a ver, pues obviamente todas las acciones legales, tanto civiles como penales, le caen a la empresa. Y la empresa va a repercutir, obviamente, a sus empleados y sobre todo a aquellos empleados que tenían la responsabilidad de hacerlo y no lo hicieron. Por eso, tienen implicaciones legales muy de fondo. Pues obviamente el tema de las normativas de emisiones establecen límites para los gases contaminantes y pues obviamente tiene que haber unas regulaciones que son cruciales para reducir la contaminación del aire y combatir el cambio climático. El tema, hay también regulaciones en materia de ruido. Entonces hay que revisar en el momento en que ustedes van a hacer esas matrices qué regulaciones hay y si se están cumpliendo o no. Eh, y obviamente el manejo de los residuos peligrosos, como es el tema del aceite. Por ejemplo, hay aceite, nosotros en Transmeta recogíamos el aceite y lo volvíamos a reutilizar y a recuperar a través de algunos elementos y se le daban hasta segundos usos. Eh, y pues obviamente unos requisitos de evaluación de impacto ambiental pues ayudan pues a identificar y a mitigar los efectos negativos, que es lo que vamos a ver hoy a través de la matriz. Obviamente van a tener que ustedes tomar unas acciones de control. Las acciones de control son pues fundamentales para mitigar los impactos ambientales y pues, obviamente asegurar que haya un enfoque sostenible y responsable. Eh,
Tecnología limpia, la implementación de tecnologías limpias como vehículos eléctricos o de bajo consumo pueden reducir drásticamente las emisiones contaminantes. Estas alternativas no solo disminuyen la huella de carbono, sino que también mejoran la calidad del aire en las áreas urbanas. No sé si ustedes sepan que Naciones Unidas tiene una bolsa casi parecida a una bolsa de valores donde están identificando qué proyectos han logrado reducir la huella de carbono e inclusive han sido premiados con dineros en efectivo y con premios muy grandes. Entonces, eso de reducir la huella de carbono puede generar también un ingreso significativo a la misma entidad. El tema del mantenimiento de los vehículos es esencial pues, para prevenir derrames de combustible y otros líquidos peligrosos. Los programas de mantenimiento proactivos no solo mejoran la eficiencia del transporte, sino que también reducen el riesgo de la contaminación. El tema de la gestión de residuos, como ya lo hablamos, el monitoreo de la calidad del aire y del agua, ¿no? Que lo hacen continuamente las autoridades en este sentido. Aquí vamos a entrar entonces a un ejemplo de la matriz de impactos ambientales. La idea es que ustedes hagan esta evidencia, la evidencia que les voy a presentar para que ustedes la desarrollen y la puedan, obviamente, a través de un formato Excel o Word, hacer el envío de esa evidencia al código GA 8210101064. Bueno, no, como elemento entonces vamos a volver a mirar el tema de nuestra evidencia. Volvemos a nuestra ayuda de memoria que está aquí. En este Excel, al darle doble clic, van a encontrar el trabajo que ustedes tienen que realizar. Esta es la matriz que vamos a tratar de entender cómo se maneja. Entonces, vamos a empezar. Primero, la matriz tiene una descripción del riesgo, donde tenemos que identificar el proceso, el riesgo, el tipo de riesgo, la causa, la consecuencia, la probabilidad, el impacto y la evaluación de riesgo que tiene que ver con la probabilidad del impacto y luego posteriormente las acciones que ustedes van a tomar para controlar ese riesgo y por último el análisis y evaluación del diseño y control para entonces definir si hay que volverlo a calificar. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Entonces empezamos con el proceso. Aquí nos estamos enfrentando ante este ejemplo de que va a haber una posible sanción económica por parte de una autoridad, en este caso de aseo, debido al aumento en la generación de residuos ordinarios. Obviamente esto afecta a todas las áreas. Aquí, en el momento en que ustedes se paren acá, van a encontrar de qué se trata esto. Por ejemplo, proceso se conoce como riesgo ambiental al efecto que se causa sobre el medio ambiente debido a eventos potenciales. Los eventos potenciales hacen referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones. En este caso es una inadecuación. El riesgo que está generando. Entonces, para definir el riesgo hay que preguntarnos qué. Pues aquí hay una afectación económica en este ejemplo. ¿Cómo? Pues por una multa que se nos va a colocar. ¿Por qué? Debido a un aumento de la generación de residuos. Entonces aquí llega una redacción que dice posibilidad de afectación económica por sanción de la empresa de aseo debido al aumento en la generación de residuos ordinarios. Aquí, ¿cuál es el tipo de riesgo? Aquí hay varios riesgos. En el momento que ustedes se paran acá, observarán que están muchos riesgos asociados a esta matriz. Hay el riesgo de corrupción, el riesgo estratégico, el riesgo financiero, el riesgo de imagen o credibilidad, el riesgo de cumplimiento y en este caso, en el ejemplo que nos estamos en este momento desarrollando, pues el riesgo es ambiental.
Es decir, la probabilidad de que ocurra un evento o catástrofe en el medio ambiente, bien sea por un fenómeno propio de la naturaleza o por la acción del hombre que lo genera. Entonces aquí ustedes dicen definitivamente dentro de este cuadro amarillo, donde están todos los riesgos, esto es un riesgo ambiental. Entonces ustedes llegan acá y le ponen riesgo ambiental. ¿Cuáles son las causas? Aquí, para que les dé una idea de cómo diagnosticar la causa, igualmente hay una ayuda. Aquí dice, corresponden a las razones por las cuales se puede presentar el riesgo, son base para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo, circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo. Aquí hay que responder preguntas como ¿cómo o por qué? Entonces, nótese cómo funcionó. Falta de conciencia, entonces aquí están hablando del por qué, pues la falta de conciencia para la actividad de la separación en la fuente de residuos en los puntos ecológicos. Es decir, la gente que está ahí de pronto no tiene una conciencia o le falta una capacitación para que entienda la importancia de poder cumplir con esta actividad. ¿Qué consecuencias puede llevar? Para que los oriente qué tipo de consecuencia, aquí en la parte de arriba encontrarán un mensaje en amarillo que dice, son los efectos o situaciones resultantes de la materialización de riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas. Aquí como quedaba la redacción. Aumento de la generación de residuos ordinarios, disminución de la vida útil del relleno sanitario y desvalorización de residuos aprovechables. Entonces, así termina el concepto de describir el riesgo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Se ubican en la parte de arriba. Este cuadrito amarillo les ayuda a definir cada uno de los ítems, causas, consecuencias, y ya entramos ahora a la segunda parte, que es la evaluación de ese riesgo. Aquí vamos a manejar probabilidad e impacto. Probabilidad es el porcentaje de posibilidad que puede en un momento determinado presentarse o no. En el momento que usted le dan clic acá, observarán que aparece aquí una pestañita donde le dan clic. Entonces ustedes entran aquí a definir si es muy alta. Entonces nótese cómo va cambiando el escenario acá. Si es media o si definitivamente es muy baja. Y supongamos que sea media. El impacto, igualmente, en el momento que ustedes le dan clic acá, observarán que en la parte de abajo aparece una pestaña. Igualmente, al darle clic, aquí les da la opción de escoger. Esto que está sucediendo, a pesar de que la probabilidad puede ser media, en caso dado de que se presente, puede ser catastrófico o puede ser, nótese cómo cambia, aquí el riesgo se pone en rojo, o puede ser definitivamente leve, entonces ya se baja, o puede ser de pronto mayor, entonces lo pone alto en otros colores. Esto está obviamente asociado con una serie de pestañas que ustedes ven acá, donde lo que hace es que esta matriz se concentra en el momento que ustedes solicitan acá, consulta las otras hojas que se encuentran acá para generar este efecto que se encuentra acá. Aquí, por ejemplo, la llave es que se vuelve media mayor. Entonces, aquí tenemos unos mapas de color y aquí tenemos un elemento que dice media mayor. Entonces, aquí media mayor, entonces lo que hace el sistema o la programación de la matriz es ubicarse y ubicar en esta tabla el concepto de alto y traerlo acá, pues obviamente a este punto. O sea que todo esto está ya programado para que ustedes lo único que tengan que hacer es empezar a identificar las causas y empezar a llenar este proceso. Luego vienen los controles. Ya se sabe que el riesgo es inherente. Entonces, ¿qué controles vamos a colocar para que podamos controlar ese riesgo? Entonces, primero, aquí dice definir
en el momento en que ustedes separan la parte superior, aparece el mismo cuadro amarillo que les indica qué tienen que hacer, definir las medidas que permiten reducir o mitigar el riesgo. En este ejemplo, pues crear campañas de sensibilización para la separación en las fuentes de residuos en los puntos ecológicos, monitorear la cantidad de residuos generados por tipo con el fin de informar y crear conciencia en cada área acerca de la cantidad de residuos que genera. Ahora viene el tema responsable del control. Entonces, aquí en la parte de arriba, ahí dice, defina la dependencia de la entidad quien asumirá la ejecución del control. Si no es dependencia de la persona encargada, pero debe quedar definitivamente la persona. ¿Por qué? Porque en el caso que vimos en el elemento del noticiero, donde la fiscalía va a buscar responsables, aquí la empresa, a través de esta matriz, está diciendo, aquí la responsabilidad recaería en la subdirección corporativa, gestor ambiental y referente, o puede ser en Pedro Pérez, la persona encargada de ese tema. De esta manera, la empresa también se está cubriendo en esos riesgos tan altos como lo que vimos en el noticiero, ya que el fiscal va a pedir, digamos, toda una serie de información en torno a esto, y obviamente, pues si la empresa está blindada con su matriz de riesgos y dice que el responsable es de la subdirección corporativa, o sea, el subdirector es el que tiene que ir y poner la cara ante la fiscalía a ver qué fue lo que sucedió. Y si hubo incumplimiento, pues automáticamente ya se sabe de antemano que fue por un error o por ineficiencia de una persona. Por eso este tipo de matrices adquiere mucha importancia. Aquí dice que en qué periodicidad vamos a hacer el control. Aquí dicen, bueno, puede ser trimestral, puede ser día, puede ser mensual, etcétera. Pero lo importante es que este control hay que hacerlo. ¿Qué evidencia vamos a tener nosotros de ese control? Pues tiene que haber un reporte de cuantificación y registro fotográfico. Tienen que ir, tomar las fotografías, hacer el informe correspondiente y dejar una evidencia de que efectivamente se ejerció ese control en el punto. Eso también sirve en caso dado de que las fiscalías o de pronto, digamos, las aseguradoras en un momento determinado quieran venir y saber si se cumplió o no, puedan en un momento determinado estar blindados. El tipo de control, pues aquí en la parte de arriba establece que hay dos tipos de control. Uno es detectivo, es decir, controles que están diseñados para identificar un evento o resultado no previsto después de que se haya producido. O sea, buscan detectar situaciones no deseadas para que se corrijan y se toman las acciones correspondientes. Este detectivo lo que busca es que ojalá no se presente, evitar de que pronto eso no suceda, a diferencia del correctivo, que ya es un control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo, después de que ha sucedido el riesgo. Entonces, en este caso, vamos a decir que es preventivo detectivo y se busca también hacer de pronto un tema correctivo de lo que está sucediendo. Luego viene un esquema de evaluación. Entonces hay que definir, ¿esta actividad se le asignó responsable? Aquí hay dos maneras de evaluar. En la parte de arriba dice, si tiene una persona asignada, póngale 15 puntos. Si no tiene una persona asignada, póngale 0. Y entonces eso empieza aquí a afectar este elemento. Supongamos que le voy a poner 0. Aquí no hay. Nótese cómo bajó aquí el resultado débil. Es decir, que definitivamente, no hay un responsable claro o definitivamente hay mucha gente que se ha comprometido pero no ha cumplido. Entonces aquí la calificación que tú das ahí en ese momento es 0. Pero si ustedes encuentran que sí, efectivamente, cuentan con una persona dedicada y una área de la compañía dedicada a controlar, pues le ponen la calificación máxima y nótese cómo aquí el resultado ya empieza a variar. La autoridad es importantísimo. El cuadro amarillo dice la persona o dependencia tiene la autoridad, porque yo puedo colocar aquí una persona, pero de pronto no tiene autoridad para nada.
Supongamos que la tengo acá, pero resulta que no tiene autoridad. Entonces la pongo aquí y le doy un 0. Aquí ya de por sí, ya me dice este es débil, porque bueno, tiene asignado una persona, pero mire, esa persona no tiene autoridad. Solamente no tiene una autoridad para decidir y tomar una acción en torno a esto. Entonces, mire que ya se vuelve un resultado débil. La periodicidad. Aquí dice, el control debe tener una periodicidad específica para su realización. Debe ser diario, mensual, trimestral o anual. Aquí pues se definió que tiene una periodicidad que es trimestral, pero de pronto suele suceder que en muchas empresas ni siquiera lo hicieron una sola vez porque el jefe lo ordenó y luego se les olvidó. No volvieron a tomar esto para nada. Entonces ahí cuando ustedes se encuentren con esa situación, le tienen que poner 0. Aquí, por ejemplo, eso debilita todo el resultado como tal, como lo vemos aquí en el lado derecho. El propósito. El control debe tener un propósito que indique para qué se realiza y que ese propósito conlleve a prevenir la causa que genera el riesgo. Es decir, verificar, validar, conciliar, comparar, revisar, cotejar o detectar la materialización del riesgo con el objetivo de llevar a cabo los ajustes y correctivos en el diseño del control o en su sujeción. En este caso, si se va a prevenir es 15. Si se va a corregir es porque ya esto sucedió. 0. Y si ya se va a corregir, en el momento que va a corregir le ponen 15. Entonces ya quiere decir que pasó de un estado débil a uno fuerte. Bien, ¿qué pasa con las observaciones y desviaciones? Al momento de evaluar si un control está bien diseñado para mitigar el riesgo, si como resultado de un control preventivo la actividad no debería continuarse hasta que se subsane la situación o si es un control que detecta una posible materialización de un riesgo, deberían gestionarse de manera oportuna los correctivos o aclaraciones a las diferencias presentadas o a las observaciones dadas. ¿Se investigan y se resuelven oportunamente? Pues si se hace y se resuelven oportunamente, le pones 15. Si no se investigan y no se resuelven oportunamente, pues ya sería 0. Entonces aquí ya nos ubicaría en una situación también de debilidad de ese proceso. La evidencia de la ejecución de control. El control debe dejar evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la misma información por parte de un tercero. Pues si realmente hay una información completa se pone 10. Si no, se pone 0. La idea es que esta sumatoria nos debe dar 100. Al colocar aquí 0, pues esto por lo menos es moderado en relación a los demás. Es decir, nos dice que es un resultado moderado. Y el elemento de esta calificación es igualmente a través de estas matrices que están aquí, se fundamentan para definir y calificar el resultado. Aquí venimos ahora con la solidez del control. Vamos a calificar si aumenta o disminuye, si ha habido un aumento o una disminución con ese control que nosotros hemos colocado. Aquí pues podemos decir que si se dice que si el control disminuye, la probabilidad, de lo contrario, seleccionar no disminuye, si pues obviamente en un momento determinado es lo contrario. Aquí la probabilidad es lo mismo. eh, es alta o media de que haya disminuido en estas cosas. El impacto puede ser, digamos, de pronto mayor, lo cual me puede llevar a esta llave media mayor es una llave de búsqueda para entrar a buscar acá en las otras, en las otras estructuras la calificación. Aquí me dice que el riesgo pues tiende a ser alto. Cuando esto suele suceder, ¿qué sucede? Pues que esta nueva calificación ya es mala, entonces hay que volver nuevamente a volver otra vez a reconceptualizar el riesgo y volver a hacer esta actividad hasta ir mejorando y buscando que las calificaciones vayan aumentando. Eso es básicamente lo que hace esta matriz de riesgos. Obviamente
los riesgos que se pueden hacer, obviamente relacionar, no solamente en todas las áreas, está el administrativo en gestión ambiental, en gestión ambiental en materia de salud, gestión ambiental en materia, digamos, de residuos. Aquí, por ejemplo, estamos analizando un elemento de corrupción o imagen de la entidad y así puede generar impactos administrativos en la infraestructura, en la gestión ambiental. Es decir, aquí le he colocado todos los ejemplos posibles para que ustedes puedan en un momento determinado coger el área o el entorno y puedan en un momento determinado mover esta matriz. ¿Cuál es la tarea? Pues yo no les voy a pedir a ustedes que hagan unas tareas tan amplias y tan grandes. Bastan con que ustedes hagan 2 o 3 y hagan este análisis y una vez lo tengan, pues simplemente cogen esta estructura de costos y la suben a través de la plataforma Sayuna. Lo importante es que ustedes la aprendan a manejar y aprendan pues a conceptualizar todos estos elementos de probabilidad de impacto y empiecen a manejar la herramienta para ver si están manejando riesgos altos y si realmente los riesgos realmente bajaron o no para estar mandando las alertas a la gerencia de que hay que estar y volver otra vez a hacer la descripción de riesgo y volver a hacer nuevamente la evaluación de riesgo inherente. Esta matriz, como se dieron cuenta, es fundamental y puede en un momento determinado ser el salvavidas de ustedes y de la empresa ante hechos como los que vimos nosotros en esa nota periodística. Bien, sobre este particular, básicamente es hacer este elemento. Aquí encontrarán entonces en la respectiva hoja electrónica, en este punto encontrarán la hoja electrónica para poderla desarrollar y hacer este trabajo, ¿no? No sé si sobre esto hay alguna duda, hay alguna pregunta que pues, estoy dispuesto a resolver, ¿no? Mil gracias por Profe, escucharme, muy amables. Sí, ¿me se nos adelante. comparte el Excel por este medio de pronto? Claro que sí. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan a manejarla, es decir, y que aprendan cómo organizar las probabilidades, los impactos y que mantengan esta matriz en el día a día, ¿no? De sus actividades para evitar situaciones dolorosas como vimos al inicio, ¿no? Que a veces uno le da como jartera hacer este trabajo, dice este trabajo es como harto, no lo hago, pero cuando viene el fiscal y viene el problema y viene todo el tema encima, estos documentos pueden ser el salvavidas de ustedes y de su empresa, ¿no? Bien, yo se los comparto con gusto, claro que sí. No sé si hay alguna pregunta adicional. Profe, Lina, Claro que sí, Lina, sigue. pues hasta, es que no entendí mucho, pero pues usted nos va a compartir esa Sí, matriz, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a poner más o menos 2 o 3 ejemplos y la vamos a llenar. Ok, sí, es que no entendí. correcto. Sí, básicamente coges un proceso, por ejemplo, la posibilidad de afectación económica. Tú, por ejemplo, en qué entorno trabajas? ¿Estás en alguna empresa en este momento vinculada? No, no. No. Bueno, entonces consigues digamos, dos posibles riesgos, los consigues ahí en internet, que te diste unos riesgos, los colocas acá y empiezas tú a calificarlos según estas cuadritos que se ven en amarillo, que indica cómo deben calificarlo, ¿no? Con los diferentes riesgos que están acá y los van colocando en el respectivo cuadro, ¿no? Y se van dejando llevar por estos cuadritos amarillos y ustedes lo van desarrollando, ¿no? Y de esa manera van Ah, ok. identificando. La idea es colocar aquí el riesgo o la afectación que de pronto puede tener. Aquí, por ejemplo, es por un llamado de atención de una empresa de aseo. Aquí una afectación económica por aumento en la generación de residuos, porque de pronto la empresa decidió, digamos, comprar más material
aumentó su productividad, etcétera. Están cambiando muchos lubricantes, llantas y están dejando eso botado. Entonces, eso puede generar pues una serie de impactos que tú empiezas a analizar cuáles son las causas, las consecuencias y la probabilidad de ese riesgo, ¿no? Que pueda llegar a presentarse, y de esa manera van ustedes calificando, ¿no? Y así sucesivamente van colocando los diferentes riesgos. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo dice la posibilidad de afectación ambiental por entrega de residuos aprovechables a terceros no autorizados. O sea, estoy entregando unos residuos a unas personas recicladoras que no saben cómo realmente manejar esos residuos y si son residuos tóxicos. Entonces, eso se puede generar. ¿Por qué? Porque de pronto hubo corrupción de una persona que recibió dinero a cambio de, y le entregaron por debajo de cuerda todos estos residuos, y por ese elemento de corrupción, pues aquí dice que faltó control para la cuantificación y entrega de esos residuos. Eso quedó a manos de alguien que de una manera corrupta decidió entregárselo al señor que no sabe cómo manejar esos residuos. Y aquí vienen una serie de evaluaciones de ese riesgo, ¿no? Y así de esa manera pueden coger 2, 3 y hacer esta matriz, y una vez la tengan, pues la suben a Sayuna, y ya de esa manera entramos al proceso de calificación. Lo importante es que ustedes sepan que existe esta matriz, que existe este sistema de evaluación y que puedan ustedes manejarlos, ¿no? Y en la parte de arriba, pues está lo que tienen que hacer, básicamente, en los cuadritos amarillos. Eso es básicamente. ¿Alguna otra pregunta? Profe, muchas gracias. Bueno, a ustedes mil gracias. Ya son las 9 de la noche. Agradecerle la presencia a todos ustedes. Y bueno, vamos a dar por terminada la grabación del día de hoy. Entonces, siendo las 8:58, casi 9 de la noche, del 15 de octubre del 2024, agradeciéndole la presencia a todos los asistentes, damos por terminado este proceso de formación. Como siempre, mil gracias, y no olvidar que una matriz de estas puede sacarlos a ustedes de problemas y obviamente a la empresa, ¿no? Porque pues cuantificar riesgos y calificarlos es muy importante. Mil gracias a todos ustedes. Una feliz noche. Muchas gracias, buenas noches.